Algunos sentimientos llegan en silencio, como una brisa a través de una ventana abierta. Apenas te das cuenta hasta que la habitación se siente diferente. Nunca planeé vivir con mi tío. Si me hubieras preguntado hace un año dónde estaría a los 22, habría dicho algo como, terminando mi portafolio final de diseño, probablemente en un apartamento estrecho con vecinos ruidosos y un gato al que no tuve tiempo de ponerle nombre. Pero la vida no siempre sigue el guión. Encuentra la manera de emocionarnos, de provocarnos, si sabes a lo que me refiero. En cambio, me encontré en una casa tranquila en el campo, rodeada de pinos y de un silencio que se extendía por kilómetros. La casa no zumbaba con el ruido de la ciudad ni con el clamor de una carretera cercana. Respiraba. Cada crujido de las tablas del piso, cada rama que rozaba la ventana, todo se sentía vivo, pacífico, inmóvil. Se supone que iba a ser temporal. Mi nombre es Elena Reyes y me mudé con mi tío Marcus y su esposa Celeste después de que mi mamá aceptara un puesto de investigación en el extranjero. No hubo tiempo para planear mucho y Marcus era el único familiar cercano dispuesto a acogerme mientras terminaba mi último semestre de universidad. Pensé que estaría aquí unos meses. Terminaría la escuela, ahorraría algo de dinero y seguiría adelante. Pero algo cambió. No afuera. La casa, los árboles, la rutina, todo se mantuvo igual. Fue dentro de mí y tenía algo que ver con Marcus. Él no era una figura de tío típica. Nunca me trató como a una niña, ni siquiera cuando lo era. Me enseñó a cambiar de ropa. Me ayudó a enviar mi primera solicitud de beca y una vez condujo 3 horas solo para sentarse en mi exposición de arte de la secundaria. Estaba presente de la forma en que la mayoría de las personas solo fingen estarlo. Lo admiraba. Siempre lo había hecho. Pero la admiración tiene una forma de evolucionar en silencio y sin permiso. La primera vez que lo noté, no fue nada. Una mirada que se sostuvo un momento de más. Un aliento que se detuvo cuando me di cuenta de que estábamos solos en la cocina. El suave sonido de una cuchara removiendo el té, el único ruido entre nosotros. Cosas inofensivas. Cosas que se podían descartar. Aún así, lo sentí. La esposa de Marcus, Celeste, era amable pero distante. Era de esas personas que hablaban con frases cuidadas, como si sus emociones hubieran sido editadas para mayor claridad. Nos llevábamos bien, pero no éramos cercanas. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pueblo, trabajando en la sociedad histórica y haciendo voluntariado en el jardín comunitario los fines de semana. A menudo me encontraba sola con Marcus por las tardes. Él se sentaba en la larga mesa de roble del comedor, leyendo o desplazándose por recetas que nunca probaría. Yo estaba en el sofá cercano dibujando. De vez en cuando hablábamos, pero más a menudo no lo hacíamos. Solo compartíamos el espacio hasta que dejó de sentirse como solo espacio. Una noche lo atrapé mirándome, no de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que me hizo preguntarme qué estaba pensando. Sus ojos se demoraron, no en mi cara ni en mis manos ni en nada específico, sino como si estuviera viendo algo de lo que no estaba seguro de si debía ver. Cuando nuestros ojos se encontraron, apartó la mirada rápidamente, se aclaró la garganta y preguntó algo ordinario como, ¿cómo va tu proyecto? Pero su voz era más ronca de lo habitual, como si algo viviera justo debajo de ella. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Aún así, empecé a notar más. La forma en que su mano se posaba en mi hombro un segundo más cuando pasaba detrás de mí, la forma en que parecía escuchar con más atención cuando yo reía. La forma en que su expresión se suavizaba cuando me miraba, como si estuviera recordando algo o quizás olvidando otra cosa. Era sutil, no dicho, pero hacía que todo se sintiera más pesado. Intenté mantener las cosas normales, me concentré en mis clases, en mi trabajo freelance, en las ilustraciones digitales que estaba enviando a algunas galerías locales. Pero la quietud de la casa hacía difícil ignorar el cambio. El silencio ahora tenía una forma. Presionaba a mi alrededor, haciéndome sentir como si estuviera esperando que algo sucediera, aunque no sabía qué. Una tarde de sábado, Marcus me ayudó a bajar una impresora rota al garaje. No era nada fuera de lo ordinario. Pero cuando extendió la mano para tomarla de mí, nuestras manos se tocaron solo por un segundo. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca y se demoró. Fue apenas un momento, pero lo sentí. Una chispa de algo que no pertenecía. No dijo nada, solo tomó la impresora y caminó delante. Pero yo me quedé allí unos segundos más de lo necesario,
mirando el lugar donde nuestras manos se habían encontrado, preguntándome qué significaba. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama, escuchando el viento en los árboles y el ocasional crujido de pasos en el pasillo. Me pregunté si él también lo sentía, o si solo era yo, malinterpretando todo como una chica solitaria e inquieta desesperada por conexión. A la mañana siguiente, él preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. ¿Quieres tostadas?, preguntó, sosteniendo una rebanada. Asentí, observando sus manos mientras alcanzaba la mantequilla. Eran manos fuertes, capaces, familiares. Pero ahora se sentían como una pregunta que no sabía cómo responder. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa, las tostadas entre nosotros. Celeste estaba fuera por el día, ayudando en una feria de arte local. Hablamos del clima, de mis clases, de sus planes de repintar el porche, pero el aire entre nosotros estaba lleno de todo lo que no decíamos. Después del desayuno, me retiré a mi habitación, fingiendo trabajar en un brief de diseño. Miré fijamente la pantalla de mi laptop, inmóvil. Mi corazón se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. No sabía qué estaba pasando. No realmente. No estaba tratando de sentir de esa manera. No estaba persiguiendo nada. Pero la forma en que Marcus me miraba a veces, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no quería terminar, me hizo preguntarme si él también lo estaba sintiendo. Y si lo estaba, ¿entonces qué? Cerré la laptop y me giré hacia la ventana. El cielo era suave y gris, el tipo de gris que hacía que los árboles se vieran como una acuarela. Sabía que algo había cambiado. Solo no sabía a dónde llevaría. Pero sí sabía esto. La casa ya no estaba solo en silencio. Estaba cargada, como si una corriente corriera por las paredes esperando que alguien tocara el interruptor. Y tal vez, solo tal vez, yo ya lo había tocado. Los días se diluyeron en una especie de ritmo silencioso. Las mañanas comenzaban con el olor del café y el sonido de los pájaros fuera de la ventana de la cocina. Las noches terminaban con luces cálidas, pasos suaves en el pasillo y el bajo zumbido de la voz de Marcus hablando de reparaciones o de alguna nueva receta que quería probar pero nunca lo hacía. Debería haberse sentido pacífico, pero no lo fue. No del todo. Había algo bajo la superficie ahora. Una tensión que zumbaba lo suficientemente bajo como para que nadie pudiera nombrarla, pero lo suficientemente alto como para que yo la sintiera en el fondo del estómago. Empecé a pasar más tiempo en el espacio de estudio que Marcus había despejado para mí en la parte trasera de la casa. Solía ser un cuarto de almacenamiento, pero ahora estaba lleno de mis cuadernos de bocetos, tableta digital y un pequeño escritorio con patas desiguales. La ventana daba al jardín donde Celeste había plantado filas de lavanda y albahaca. Era mi escondite, un espacio donde podía dibujar, pensar y evitar el extraño peso que se asentaba en mi pecho cada vez que Marcus estaba cerca. Aún así, no podía evitar notar cuando pasaba por la puerta. A veces se detenía solo un segundo. Miraba hacia adentro, ofrecía una sonrisa y preguntaba, ¿necesitas algo? No, estoy bien, respondía yo, fingiendo concentrarme en la pantalla. Pero después de que se iba, me sorprendía mirando el umbral vacío, preguntándome qué estaba pensando él, preguntándome qué estaba pensando yo. La verdad era que no sabía cómo sentirme. No estaba segura de dónde terminaba la admiración y dónde comenzaba algo más. Ni siquiera estaba segura de si algo había comenzado en absoluto. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Tal vez solo estaba aferrada a la cercanía en una casa que se sentía demasiado grande para 3 personas que apenas hablaban de algo real. Una tarde lluviosa, me encontré sentada en la sala de estar con Marcus. Celeste estaba fuera de nuevo, esta vez reuniéndose con un grupo de artistas que organizaban una recaudación de fondos para el proyecto de restauración del pueblo. Marcus había estado trabajando en un grifo que goteaba antes, y ahora estaba hojeando una revista de reparaciones del hogar que parecía no haberse actualizado desde 2004. Yo estaba acurrucada en el sillón junto a la ventana, con el cuaderno de bocetos abierto sobre el regazo. No estaba dibujando nada en particular, solo líneas, formas, el comienzo de una figura que no terminé. «Has mejorado», dijo de repente, con la voz baja pero clara. Levanté la vista. «¿En qué?» «En dibujar», dijo, tocando una página que no me había dado cuenta de que podía ver. «Antes te apresurabas en las líneas. Ahora respiran». Parpadeé. Fue un cumplido extraño,
y aún así me apretó el pecho. Gracias, murmuré, cerrando el cuaderno de bocetos lentamente. Él no dijo nada por un momento. ¿Alguna vez has pensado en ilustrar a tiempo completo, en dar vida a historias? Todo el tiempo, dije, sonriendo ligeramente. Pero no estoy segura de por dónde empezar. Lo descubrirás, dijo él con una certeza silenciosa que me hizo querer creerle. Estudié su rostro solo un momento. Había líneas alrededor de sus ojos que no había notado antes. Su cabello estaba empezando a grisearse en las sienes. Parecía cansado, pero de una manera que lo hacía parecer más real. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Ninguno de los dos apartó la mirada de inmediato. No sé cuánto tiempo sostuvimos esa mirada. 2, tal vez 3 segundos. Justo lo suficiente para que mi piel se calentara, para que el aire se sintiera más pesado de lo que había estado un momento antes. Luego se aclaró la garganta y volvió a la revista. No volví a abrir el cuaderno de bocetos. Esa noche me acosté despierta, mirando el techo mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Seguía pensando en la forma en que me miraba. No era inapropiado. Bueno, no exactamente, pero tampoco era como de tío. Era algo más, algo que no podía nombrar sin sentirme culpable. A la mañana siguiente, encontré una nota en la mesa de la cocina. Marcus había ido al pueblo por suministros. Celeste todavía estaba dormida. Preparé café y me senté en el silencio, preguntándome por qué mi corazón se sentía como si estuviera equilibrándose al borde de algo que no entendía del todo. Más tarde esa semana, todo llegó a una especie de punto extraño. Era un jueves por la noche. A Celeste la habían llamado para un retiro de trabajo nocturno en el museo. Algo sobre catalogar nuevos artefactos. Marcus y yo cenamos solos. Verduras a la parrilla, arroz y una ensalada que había preparado del jardín. Después de la cena, me ofrecía ayudar a limpiar. Él me restó importancia. Tú cocinaste, dijo, sonriendo. Yo me encargo de esto. Me quedé de pie en el mostrador, secando los platos mientras él lavaba. Trabajamos en silencio, el tipo de silencio que se sentía lleno en lugar de incómodo. De vez en cuando, nuestras manos se rozaban. Intenté no estremecerme, pero cada toque se sentía como si dejara una marca. ¿Extrañas a tu mamá?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. A veces, dije con honestidad. Nunca fuimos muy cercanas, pero extraño la idea de ella. Él asintió. Lo entiendo. ¿Tú?, pregunté suavemente, girándome para mirarlo. Las manos de Marcus se detuvieron en el agua. Levantó la vista, con los ojos ilegibles. Más de lo que sabes. Algo pasó entre nosotros. Entonces, no palabras, solo una carga en el aire. Un destello de reconocimiento. Como si ambos estuviéramos de pie en el mismo saliente, inseguros de lo que había del otro lado. Aparté la mirada primero. Terminamos los platos en silencio. Cuando me giré para salir de la cocina, sentí sus ojos sobre mí de nuevo. No de una manera que me hiciera sentir perseguida, sino de una manera que me hacía sentir vista, como si estuviera tratando de memorizar la forma de mí, mi presencia, mi estado de ánimo, algo que no podía tocar del todo. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me levanté y deambulé por el pasillo, atraída por el suave resplandor de la luz que salía del estudio. Marcus estaba allí sentado en su silla leyendo. Levantó la vista cuando entré. No puedo dormir. Negué con la cabeza. Yo tampoco, dijo, dejando el libro. Entra. Dudé en el umbral, luego entré. No dijimos mucho. Me senté frente a él, llevándome las rodillas al pecho. Me sirvió una taza de té y me la entregó sin decir una palabra. Nos sentamos así durante casi una hora. A veces él leía, a veces solo escuchábamos el viento afuera. Era el tipo de silencio que se sentía como si nos perteneciera. Finalmente, me levanté para irme. Buenas noches, dije suavemente. Él levantó la vista, con una expresión ilegible. Buenas noches, Elena. Pero cuando me giré para irme, sentí que algo cambiaba de nuevo. Una pausa. Una espera. Me detuve en el umbral, sin saber por qué. Cuando miré hacia atrás, él todavía me estaba mirando. No con hambre, no con confusión, sino con algo mucho más peligroso. Anhelo,
limpio, silencioso, no dicho. Y lo sentí en cada parte de mí. La casa estaba en silencio de nuevo, no el tipo de silencio pacífico que venía con las mañanas tempranas y la lluvia suave. Este silencio era más pesado, quieto pero no calmado, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Celeste se había ido por 2 noches, asistiendo a una conferencia regional de museos a 2 pueblos de distancia. Marcus lo había mencionado solo una vez de pasada, y ninguno de los dos lo volvió a sacar. Pero sentí el cambio en el momento en que ella se fue. La casa se sentía más grande, más vacía y de alguna manera más íntima. Pasé la mayor parte de ese primer día en el estudio tratando de terminar un encargo para una ilustración de un libro infantil. Boceté, borré y redibujé la misma página 5 veces. Nada se sentía bien. Mis líneas estaban demasiado rígidas, mis colores demasiado forzados. Al anochecer, me rendí. Deambulé hacia la cocina, mitad esperando encontrar a Marcus allí y mitad esperando no hacerlo. Él estaba de pie en el mostrador picando hierbas con el ritmo de alguien que no se estaba concentrando realmente. La lámpara sobre la estufa proyectaba un resplandor cálido sobre la habitación, suavizando todo. ¿Tienes hambre?, preguntó sin levantar la vista. En realidad no, dije, aunque no había comido desde el almuerzo. Me miró de reojo. Deberías comer algo. Me encogí de hombros, apoyándome en el marco de la puerta. Tal vez más tarde. Él volvió a picar, el cuchillo golpeando rítmicamente contra la tabla de cortar. Estás callada hoy, dije. Tú también. No hablamos por un rato. El único sonido era el siseo del aceite de oliva en la sartén y el ocasional tintineo de los cubiertos. Después de un momento, se giró para mirarme de frente. ¿Quieres salir a caminar? No hace demasiado frío esta noche. Dudé. ¿Ahora? Él asintió. Sí, solo alrededor de la propiedad. Has estado encerrada todo el día. Lo miré, buscando algún significado oculto en su rostro. No había ninguno que pudiera nombrar, pero algo en sus ojos hacía difícil decir que no. Está bien, dije en voz baja. Caminamos en silencio al principio, pisando parches de hojas caídas y senderos de grava que serpenteaban alrededor de la parte trasera de la casa. La luna estaba alta, proyectando una luz plateada a través de los árboles y haciendo que todo brillara. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar, dijo Marcus después de un rato. Incluso antes de que nos mudáramos. Esta tierra pertenecía a mis abuelos. Celeste y yo restauramos la casa hace unos años. Es hermosa, dije, y lo decía en serio. Él asintió, con las manos en los bolsillos. A veces echo de menos el ruido, sin embargo. La ciudad, las distracciones. Las distracciones son más fáciles que pensar, dije sin pensar. Él me miró sorprendido. Luego una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. No te equivocas. Llegamos a un pequeño banco debajo del roble que marcaba el límite de la propiedad. Él se sentó, y después de un momento, yo me uní. El aire entre nosotros era fresco pero cargado. Podía oír el viento moviéndose a través de las ramas, el suave susurro de las hojas. Pero debajo de todo había algo más, algo no dicho. Siento que te he conocido toda mi vida, dije de repente. Pero últimamente, no sé dónde estamos parados. Él no respondió de inmediato. Estamos exactamente donde siempre hemos estado. No, dije suavemente. No lo estamos. Él se giró hacia mí, con una expresión ilegible. Elena, no estoy tratando de hacer las cosas más difíciles, dije rápidamente. Solo, siento que hay algo entre nosotros que ninguno de los dos quiere nombrar. Él se reclinó hacia atrás, exhalando lentamente. No te lo estás imaginando. La honestidad en su voz me golpeó como una ola. Ojalá pudiera decir que sí lo estás, continuó. Pero yo también lo sentí. Y he tratado de ignorarlo. He tratado de convencerme de que es solo proximidad, familiaridad. Miré hacia abajo a mis manos, pero no lo es. No, dijo él en voz baja. No lo es. Durante un largo momento, nos sentamos en silencio. El tipo que se envuelve a tu alrededor como una manta demasiado pesada. No sé qué hacer con ello, admití. Ni siquiera sé qué es. Él estuvo en silencio de nuevo entonces. Yo tampoco.
Me giré para mirarlo. La luz de la luna hacía que las líneas de su rostro fueran más definidas. Parecía mayor en ese momento y más triste. No estoy tratando de arruinar nada, dije. Lo sé, respondió él. Pero... mi voz se quebró. Siento algo. Y no sé si eso me hace horrible. Él me miró entonces. Realmente me miró. No eres horrible, Elena. Eres humana. No sé quién se movió primero. Tal vez fuimos los dos. Un momento estábamos sentados con espacio entre nosotros y al siguiente ese espacio había desaparecido. Su mano rozó la mía. No por accidente. Esta vez fue intencional, deliberado. No me aparté. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos y sentí una sacudida de algo profundo en el pecho. Cerré los ojos, tratando de respirar a través del enredo de culpa y anhelo que giraba dentro de mí. Deberíamos volver, dijo, aunque no soltó mi mano. Asentí. Nos levantamos lentamente, su mano todavía sosteniendo la mía un segundo más antes de soltarla. El camino de regreso fue silencioso pero no vacío. Cuando llegamos a la casa, me detuve al pie de las escaleras. Gracias, dije, sin estar del todo segura de por qué le estaba agradeciendo. Él me dio un pequeño asentimiento. Duerme bien. Tú también. Esa noche no dormí. Mi mente deambuló a lugares a los que ciertamente no debería haber ido. Lo que pensé que era para otro momento. A la mañana siguiente, el sonido de una puerta de auto me sobresaltó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi a Celeste descargando una maleta del baúl. Se me hundió el estómago. No me había dado cuenta de lo diferente que se había sentido la casa sin ella hasta que regresó. El aire cambió en el momento en que ella entró, enérgico, eficiente, compuesto. Elena, llamó desde el pasillo. ¿Puedes ayudarme con estas cajas? Bajé y le tomé una de los brazos. Gracias, dijo con una pequeña sonrisa. La conferencia se alargó más de lo planeado. Tú y Marcus se las arreglaron bien. Asentí. Sí, todo estuvo bien. Ella me estudió un momento. Te ves cansada. No dormí mucho. Demasiado tiempo frente a la pantalla, bromeó suavemente. Ese estudio te va a arruinar los ojos. Forcé una sonrisa. Tomaré más descansos. Desempaquetamos en silencio, y no pude evitar notar cómo su presencia llenaba la habitación. Tenía una forma de dominar el espacio sin intentarlo. Me pregunté si Marcus también lo sentía. Más tarde esa noche, los oí hablar en la cocina mientras yo estaba sentada arriba. Sus voces eran bajas, constantes, nada urgente, pero algo en ello me hacía sentir como una extraña en un hogar al que se supone que pertenecía. Me quedé en mi habitación. La noche siguiente, estaba en el estudio trabajando en un nuevo encargo cuando oí un suave golpe en la puerta. Adelante, dije. Era Marcus. Él entró, mirando alrededor de la habitación. La has hecho tuya, supongo. Entonces, dudó. Quería ver cómo estabas. Has estado callada desde ayer. Me encogí de hombros. Solo cansada. Él asintió. Yo también. Hubo una pausa. No he dejado de pensar en la otra noche, dijo finalmente. Levanté la vista, el corazón saltándome. Yo tampoco. Él exhaló. No sé en qué se está convirtiendo esto. Solo sé que no es nada. Me levanté lentamente, dejando a un lado el cuaderno de bocetos. No quiero fingir que no pasó. Yo tampoco. Nos quedamos allí de pie, el aire entre nosotros espeso de nuevo. Me acerqué sin querer, solo lo suficiente para ver el destello en sus ojos. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, una voz resonó desde el pasillo. Marcus. Era Celeste. Él dio un paso atrás al instante como si se hubiera quemado. Ya voy, gritó. Me giré, con las mejillas calientes. Debería irme, dijo suavemente. Asentí, aunque no pude mirarlo. Él se demoró un segundo más, luego se fue. Más tarde esa noche, me senté en el borde de mi cama, mirando hacia la oscuridad. Celeste no había dicho nada inusual. No me había mirado de forma extraña, pero algo en su tono cuando llamó a Marcus había sido diferente. No sospechoso, pero consciente. Me pregunté si ella sabía,
si podía sentir el cambio de la forma en que yo lo hacía. Entonces, justo antes de la medianoche, hubo otro golpe. Abrí la puerta lentamente. Era Celeste. No se veía enojada, solo cansada. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Ella se sentó en el borde del asiento de la ventana, mirando hacia la noche. Siempre he creído que las personas son más complicadas de lo que les damos crédito, comenzó. La vida no cabe en cajas ordenadas. Tampoco los sentimientos. Me senté frente a ella, en silencio. No sé qué está pasando entre tú y Marcus, y no necesito que me lo expliques, dijo en voz baja. Pero no soy ciega. Veo la forma en que las cosas han cambiado. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Nadie planea este tipo de cosas, dijo. Pero eso no significa que no tenga sentido, y no significa que se pueda ignorar. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Nunca quise. Lo sé, dijo ella con gentileza. No eres una villana, Elena. Eres joven. Estás tratando de encontrar tu lugar. Él también. La miré, sin saber qué decir. Solo quería que supieras que te veo, dijo. A los dos. Y lo que sea que pase después, no dejes que el silencio lo decida por ti. Se levantó, colocando su mano ligeramente sobre mi hombro. Luego se fue. La mañana llegó lentamente, filtrándose a través de las cortinas en tonos apagados de oro y gris. Me senté en la cama antes de que la alarma tuviera oportunidad de sonar. Mi cuerpo ya despierto, mi mente pesada con todas las cosas que quedaron sin decir la noche anterior. Las palabras de Celeste resonaban más fuertes a la luz del día. No dejes que el silencio lo decida por ti. No sabía qué hacer con ese tipo de permiso. No era luz verde. No era aliento. Pero era algo más suave. Una puerta dejada ligeramente entreabierta. Un entendimiento no dicho de que nada sobre esta situación podía categorizarse fácilmente. Me levanté, me vestí y me dirigí abajo. La casa estaba en silencio de esa manera de las primeras horas de la mañana que hacía que cada movimiento se sintiera más fuerte de lo que era. Mis pasos en las escaleras, el sonido del grifo al abrirse, el más pequeño tintineo de una cuchara contra una taza. Cuando entré en la cocina, Marcus ya estaba allí. Levantó la vista de su café, con los ojos cansados pero alerta. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos quedamos en silencio unos segundos, el tipo de silencio cargado con demasiadas capas para desenredarlas de un solo aliento. Hablé con Celeste anoche, dije finalmente. Él dejó la taza. Me lo dijo. Me senté frente a él, pasando los dedos por el borde de la mesa. Ella no gritó. Ni siquiera levantó la voz. Ella no lo haría, dijo él en voz baja. Esa no es ella. No, estuve de acuerdo. Pero creo que ella sabe de todo. Marcus miró hacia abajo a sus manos. Estaban firmes, pero sus hombros estaban tensos. Siempre ha visto más de lo que dice, murmuró. Incluso cuando desearía que no lo hiciera. Hubo una larga pausa. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, apenas capaz de mirarlo a los ojos. Él no respondió de inmediato. En cambio, se reclinó en su silla, mirando por la ventana sobre el fregadero. Afuera, el jardín brillaba con el rocío temprano. Un pájaro aterrizó brevemente en el porche antes de volar de nuevo. Me he hecho esa pregunta 100 veces, dijo, y sigo volviendo al mismo lugar, que es que no hay una respuesta clara. No hay un plan para esto. No hay un mapa de ruta. Asentí lentamente. Lo sé. Él me miró entonces, y por primera vez en días, no apartó la mirada. Nunca quise que esto sucediera. Necesito que sepas eso, pero tampoco puedo fingir que no pasó. Yo tampoco quiero fingir, dije. Él extendió la mano a través de la mesa, su mano descansando suavemente sobre la mía. Fue un toque simple. Sin tensión, sin urgencia, solo presencia. Me importas, Elena, dijo. Pero lo que hacemos con ese cuidado, esa es la parte difícil. Tragué saliva. ¿Lo lamentas? No, dijo sin dudarlo. Pero le tengo miedo. Yo también. Nos sentamos así un rato, de la mano. El silencio ya no era algo que estuviéramos evitando, sino algo que estábamos sosteniendo juntos.
El resto del día pasó en una extraña especie de quietud. No exactamente paz, pero tampoco tumulto. Celeste siguió con su rutina habitual. Lavandería, llamadas telefónicas, organizando sus notas para una exposición del museo. No me evitaba. No me confrontó de nuevo. Pero había una suavidad en su expresión que no había visto antes. Esa noche, la encontré en el jardín podando la lavanda con quieta precisión. ¿Puedo ayudar?, pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida, luego asintió. Tómalas del lado lejano, solo los extremos secos. Trabajamos en silencio unos minutos, las tijeras cortando suavemente a través de los tallos y el aroma de la lavanda elevándose entre nosotras. He pasado toda mi vida curando el orden, dijo de repente. En mi trabajo, en mi hogar, incluso en mi matrimonio. La miré, sin saber cómo responder. Pero las personas no son artefactos, continuó. No se quedan en su lugar solo porque tú quieras que lo hagan. No, no lo hacen, dije en voz baja. Ella se giró para mirarme de frente. No te estoy pidiendo que expliques nada, Elena. Solo quiero que seas honesta contigo misma y con él. Lo estoy intentando. Dije, no es simple. Nunca lo es, respondió ella. Pero fingir que lo es solo lo hace más difícil. Asentí, con los ojos un poco picando. Ella extendió la mano, quitando un poco de la banda de mi hombro. No eres una mala persona. Tú tampoco, dije. Esa noche, me senté en los escalones del porche mucho después de que el sol se hubiera puesto. Las estrellas empezaban a aparecer, esparcidas por el cielo como motas de pintura. El aire era fresco. El tipo de fresco que te hacía sentir pequeño pero también despierto. Marcus salió en silencio, sentándose a mi lado sin decir una palabra. No nos tocamos. No hablamos. Solo miramos las estrellas. Después de un rato, dijo, creo que es hora de que tomes una decisión. No solo sobre esto, sobre todo. Sé que eres talentosa, Elena. No necesitas quedarte aquí. Tienes lugares a donde ir, trabajo que hacer, una vida que construir. Me giré hacia él. ¿Me estás pidiendo que me vaya? No, dijo. Te estoy diciendo que puedes. Se levantó lentamente, su mano descansando brevemente sobre mi hombro. Y lo que sea que decidas, todavía me importarás. A la mañana siguiente, reservé un vuelo. No porque estuviera huyendo, sino porque quedarme significaría quedarme quieta. Y ya no estaba lista para ese tipo de quietud. Celeste me llevó al aeropuerto. No hablamos mucho, pero cuando se detuvo en el área de bajada, se giró y dijo, encontrarás tu lugar. Eso espero. Ella sonrió levemente. Ya sabes dónde está. Solo tienes que confiar en él. Bajé, agarré mi bolso y me lo eché al hombro. Marcus no vino con nosotras. No se lo había pedido. Pero antes de irme, encontré una nota metida en el bolsillo lateral de mi mochila. En algún lugar entre lo que sentimos y lo que podemos vivir hay un espacio que tal vez nunca nombremos. Si nunca volvemos a hablar, ¿sabe esto? Me cambiaste. No de una manera que pueda explicar, pero de una manera que nunca olvidaré. Me doblé la nota con cuidado y la deslicé en mi diario. Han pasado 6 meses desde que me fui. Me mudé a un pequeño apartamento en Seattle, solo lo suficientemente grande para mi escritorio y algunas plantas. Ahora trabajo como ilustradora freelance, libros infantiles, arte editorial, algunos encargos de marcas. No es glamuroso, pero es mío. A veces, cuando estoy dibujando hasta tarde en la noche, pienso en la casa, el silencio, los largos paseos, el sonido de la lavanda siendo podada en la brisa. Pienso en Celeste, su gracia y su silencio. Y pienso en Marcus, sus manos, su voz, el espacio que compartimos que se convirtió en algo más por completo. Solo hemos hablado una vez desde que me fui. Una llamada corta, educada, cuidadosa, honesta. Hay cosas que nunca volveremos a decir. Pero también hay cosas que ya no necesitamos decir. Algunos lazos no terminan. Solo cambian de forma. Y en algún lugar allá afuera, en el silencio entre dos personas que una vez estuvieron demasiado cerca, todavía hay un banco debajo de un roble. Esperando.